le bendiga a todas aquellas personas que están conectadas a Vida Nueva Podcast. Dios realmente pueda bendecirlos cada día más. Y bueno, y gracias por estar allí. Gracias por estar pendiente de nuestro contenido. Y hoy nos alistamos con un nuevo capítulo, un nuevo podcast. Vamos a hablar acerca de un tema interesante y lo vamos a llevar por la autopista de nuestra realidad, de la realidad de las personas, de los humanos. Vamos a hablar acerca de la salvación. Pero quédate, porque vamos a hablar de un tema bastante extenso y sobre todo en la posibilidad de que tú puedas ver la salvación de un punto de vista interesante. ¿Por qué? Porque esta salvación que vamos a explicar en el día de hoy, este tópico de la salvación, lo vamos a ir enfocando a lo que significa la eternidad. Así que pendiente. Pastora Yosmar, ¿cómo estás? Muy bien, gracias al Señor. Con un nuevo podcast, como usted lo ha dicho. El tema de la salvación es un tema demasiado grande, demasiado inmenso. Es como un mar. Y se podría hablar, bueno, yo digo que una semana entera de la salvación. Así es. Y hablar de la salvación, yo quiero que lo enfoquemos desde el punto de vista de la eternidad. ¿Por qué? Porque muchos creen que van a vivir eternamente. Y esto es un detallazo. Muchos creen que cuando uno habla de la salvación, la gente cree que no va a morir. La gente cree que no se va a presentar delante del Señor. La gente cree que es eterna. Y que yo creo, si lo ves crudamente y teológicamente, la salvación, Dios, a través de su Hijo, obviamente, lo que nosotros conocemos en el famoso Juan 3:16, la salvación está porque nos vamos a morir. Y por eso es que se llama salvación, porque la salvación es escaparse de la muerte segunda. Yo te dije que iba a estar muy interesante este podcast porque nadie se puede escapar de la primera muerte, que es la muerte terrenal, la muerte física, salvo el rapto de la iglesia, obviamente irnos con el Señor. Esperar esa bienaventuranza que significa estar preparado para que en cualquier momento Cristo pueda venir por nosotros y la iglesia sea arrebatada. Eso es un temazo. Pero salvo esa circunstancia, todos vamos a morir. Y obviamente por eso es que se crea la salvación, Pastora Yosmar. Así es. La oportunidad que le da Dios a los mortales de poderse escapar de la muerte segunda, que es la condenación eterna. Fíjate que no podemos hablar de salvación sin hablar de Cristo, porque Cristo es la salvación. Claro. Cristo es la salvación. Como usted bien mencionó, la cita en Juan 3:16 es el versículo de salvación por excelencia, que todos lo conocemos, pero yo lo voy a recitar. ¿Por qué? Para que el que nos está escuchando, ¿verdad?, pueda tenerlo. Y se encuentra en Juan 3:16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vida eterna, perdición, salvación. Fíjense que cuando Dios crea el mundo, y cuando nos vamos a ir al principio del Génesis, vemos que el hombre peca. El hombre fue creado para estar siempre en comunión con Dios. De hecho, su máxima creación, dice la palabra, que fue el hombre, del cual sacó una costilla y creó a la mujer, y todos conocemos esa historia. Pero al hombre desobedecer a Dios, al hombre pecar, fue echado de la presencia de Dios a causa de su pecado. Entonces, ¿qué sucede? Que ya de por sí nosotros, como seres mortales, seres humanos, ya traemos ese pecado por heredad. Hemos heredado el pecado de la desobediencia de Adán. ¿Qué sucede? Que Dios tuvo que idearse un plan para volver a reconciliar al hombre con él. ¿Y cuál fue el plan que Dios ideó? Bueno, que su Hijo se ofreció o envió a su Hijo, como lo dice la palabra, ¿verdad? ¿Para qué? Para cargar sobre él, sobre esa cruz, el pecado de toda la humanidad, y así podernos dar la oportunidad nuevamente de poder estar en la presencia de Dios. ¿Qué sucede? Que en vista de todo el plan y todo lo maravilloso de esto, ¿por qué aún la humanidad todavía carece de poder asirse de esa salvación o de poder darle el sí a Dios? ¿Qué está pasando? ¿Por qué todavía hay un grupo de la población que aún no termina de entender
que el plan que Dios nos dio, el plan más maravilloso de la palabra del Señor es la salvación. ¿Por qué no terminamos de entender que Él lo que quiere es librarnos? Porque ¿qué es salvar? Es librarnos, es protegernos. ¿De qué? De la condenación. Es que uno de los detalles también importantes para que las personas puedan entender la salvación, esto es un temazo, es claro, todo el mundo dice esto, no, Dios me ama y por eso envió a su hijo. Perfecto, sí, es así, pero adentro también hay algo que muchos han subestimado, que Dios no quiere, en su voluntad perfecta, no quiere que te pierdas. Que ninguno se pierda. Dios no quiere que te pierdas. Por eso envía a su hijo. Pero inicialmente, Dios como tal no quiere que tú te pierdas. No, nunca ha querido. Claro, porque nos ama. No, y fíjate que Dios nunca ha querido que nosotros ni nos perdamos ni estemos lejos de Él. Claro, pero el pecado que mora en nosotros, lo que nosotros hacemos, lo que nosotros... al no reconocer que realmente necesitamos un Salvador y esto es un temazo, recrearnos en el pecado, practicar el pecado, hace que Dios no tenga más alternativa que enviarte a la perdición. O sea, Dios te envía, obviamente, porque es tu decisión, porque mi decisión es no aceptar la salvación o la opción que me da Cristo para yo salvarme, pero yo voluntariamente soy el que digo, Dios, sí, envíame, yo quiero que tú me envíes. ¿Por qué? Porque los pecados que practica la gente, cuando el pecado se enseñorea, el decirle no necesito una salvación, déjame pecando, déjame haciendo lo malo, déjame practicar lo que hago, déjame deleitarme en mi carne, déjame hacer mi voluntad, déjame hacer mi vida, déjame analizar. Eso ofende, reta y le dice a Dios, no necesito tu salvación. Entonces, ¿qué hace Dios? Obviamente, no tengo más alternativa porque no puedo salvarte de la condenación eterna, como te lo digo, de la condenación eterna que ya tú estás sentenciado a ir, porque tú no quieres. Por eso que él dice, él toca la puerta y bueno, y el que abre, pero no la quiero, no quiero esa opción. Entonces, a esa circunstancia tan dramática es donde Dios dice, ya yo no puedo hacer más nada, porque muchos dicen, no, que Dios es bueno, Dios me va a salvar, Dios es bueno, Dios no quiere. Sí, Él es bueno, pero está esperando que tú reconozcas tus pecados y que tú reconozcas tu maldad y que te acerques a la opción de salvación que Él te está ofreciendo. Fíjate que lo que pasa es que esas personas que dicen, porque del decir al que estés convencido son dos cosas diferentes. Hay personas que dicen Dios es bueno, pero el cristiano verdadero no dice que Dios es bueno. El cristiano verdadero experimenta la bondad de Dios. Claro. En su vida. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros ya tenemos un norte a donde ir. El ser humano natural, o sea, el ser humano natural ya tiene un destino final. ¿Y cuál es el destino final? La muerte. Ese es el destino final de todo ser humano. Ahora, que la muerte, hay una Y, una bifurcación, donde tú eliges si quieres vivir eternamente con el Señor o tú quieres la condenación eterna permanente con Satanás y todo lo que tiene que ver con él. Fíjate que nosotros, en lo que dice la palabra en Romanos 6:23, dice, porque la paga del pecado es la muerte. Claro, la paga del pecado, o sea, la gente quiere el pecado. Cada uno de nosotros pecamos todos los días. Pecamos todos los días, hasta con el pensamiento, muchas veces se peca. Y yo debería pagar con la muerte por eso. Pero ahí es donde entra la bondad y la grandeza y la gracia de Jesús. Que cuando yo veo a la cruz y veo a ese ser que murió por mí, murió para que yo tuviese una vida mejor, murió para que yo entendiese que mi lugar es estar con Dios, entonces yo digo, oye, echo para atrás, ¿verdad? Y reconozco que lo hice mal, me arrepiento, confieso y me aparto. Claro, es que el detalle acaba de decir una palabra tremenda, una palabra muy tremenda, que es la palabra de arrepentimiento. Dios sí da, Dios envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree
no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero hay que explicar un poco qué es creer. Claro. O qué significa creer en Dios, creer en que Jesús es mi Salvador. Eso se resume. Creer significa reconocer que eres un pecador. Reconocer que necesitas del Señor. Reconocer que los pecados que yo practico, los pecados que yo me deleito, que yo hago, ofenden a Dios. Porque la gente puede decir, o sea que tú no pecas. Claro que peco, yo peco todos los días, pero entiendo después de pecar que lo que estoy haciendo está malo. Que lo que estoy haciendo a la luz de la palabra del Espíritu Santo me revela, lo hiciste mal. Eso ofende a Dios y necesita arrepentirse. Es que esa es la diferencia. Claro, esa es la gran diferencia entre el que tiene conocimiento de la palabra y el que no tiene conocimiento de la palabra. Es el que el Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Es que no eres practicante, me redarguye, me dice, oye, Yosmar, oye, Luis, mira, lo hiciste mal. Claro. ¿Y qué hace uno? Perdóname, Señor, con toda humildad, y clama la sangre de Cristo, porque la otra parte de la salvación es esa preciosa sangre que se vertió en esa cruz. Claro que para eso fue que Jesucristo murió por nosotros, para perdonarnos y limpiarnos. ¿Por qué? Porque la sangre, pastor, ¿qué hace la sangre? La sangre es tu agua para tú limpiarte. Entonces tú clamas la sangre de Cristo, Señor, límpiame con tu sangre. Por este pecado, por este pensamiento. Sí, perdóname. Pero vea el detalle, hay que quererlo. Hay que quererlo y hay que creerlo. Claro, porque tú puedes querer, pero si tú realmente no crees y no tienes la fe de que esa sangre te va a limpiar, no estás haciendo nada. Porque el detalle es que la Biblia también dice, la Biblia es muy contundente, y este versículo lo hemos subestimado, que los hombres, la gente que no tiene a Cristo, ama más las tinieblas que la luz, ama más al pecado. Hay gente, por eso comenzamos el podcast diciendo, hay gente que cree que no se va a morir, hay gente que cree que es eterna, hay gente que cree que sus pecados y la maldad que practica no le va a pasar factura. Y obviamente nosotros comprendemos y entendemos por la Escritura que si no hay un arrepentimiento por eso es que es importante predicar la palabra de Dios como es, predicar la palabra de Dios con argumentos, para que la persona tenga la necesidad de reconocer de que necesita un Salvador, y que sus pecados que practica realmente lo puede llevar a él a una condenación eterna, porque el mensaje de Juan el Bautista era clave, el predecesor de Cristo, arrepentidos y convertidos. O sea, yo necesito arrepentirme y reconocer, pero el detalle es que la gente no reconoce que lo está haciendo mal y se inventan argumentos para decir, no, Dios me entiende, yo acepto a Cristo, yo me salvaré cuando sea viejo, yo en este momento no tengo la necesidad de la salvación, lo que yo estoy haciendo no está mal, yo no sé, aquí todo, o sea, hay muchos argumentos mentales que no llevan a la gente al arrepentimiento, y hay que entender, mucha gente necesita Cristo. Un encuentro con Cristo. Fíjate que estamos en una sociedad donde todos son cristianos. Claro. Tú sales a la calle, tú sales a la calle. Todo el mundo cree en Dios. Óyeme, tú sales a la calle y tú haces una encuesta y todos creen en Dios, todos son cristianos. O sea, es una cosa increíble, pero tú ves la conducta y tú dices, no, esa conducta no es un cristiano. Pero cuando uno ve la conducta o cuando uno analiza la conducta de la gente, es fácil. Uno puede decir, no tanto decir, este es cristiano, no soy cristiano, porque uno no puede jugar, pero sí. Pero la Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. A eso voy. Pero lo que hace, lo que practica, no está arrepentido. No le importa es reincidente en el pecado. Cohabitar con el pecado. Exacto, es reincidente en el pecado. Él sabe que lo hace mal y lo vuelve y lo hace. Entonces es como reincidente. Entonces tú dices, no. Es que la Biblia viene a buscar una iglesia santa. Claro. O sea, el Dios viene a buscar una iglesia santa, sin mancha, sin arruga. O sea, y tú ves ese comportamiento y no se compagina, no tiene relación con lo que me dice a mí la Escritura. Ahora, lo maravilloso de la palabra es que Dios quiere. Claro. Dios quiere que toda la humanidad sea salva. Pero va a depender mucho porque la humanidad reconozca y crea primero que es pecador, que trae, como tú dices, que trae ese pecado, porque hay gente que dice, no, pero es que yo no cometo pecado, sí, pero lo traes heredado. Exactamente. Por tu naturaleza pecaminosa ya de y caída. Por sí vamos perdiendo. Claro, ya vamos perdiendo, obviamente, porque lo traes heredado. Y necesitas reconocer que tienes que conectarte con el reino de los cielos, te tienes que reconectar con Dios. No, y reconocer, pastor, que mira lo que dice Hechos capítulo 4, versículo 12, dice, y en ningún otro hay salvación,
porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Claro. Por eso es que hablar de la salvación es hablar de Cristo. Él es la salvación. Y también la salvación, para terminar, la salvación también está en que la gente crea, entienda de que esta vida no se acaba cuando uno deja de respirar. No. Que hay más allá. Ahora, ¿y cómo lo dice? Bueno, es que lo dice la Biblia. La Biblia lo y dice. como dice la Biblia, uno lo cree. O sea, yo creo lo que dice la Biblia. Y hay una vida más allá. Por eso es que hay después que de la creer. muerte. El tema de la salvación, Por el eso es que tema se de crea la la fe, salvación. el tema de la paz, el tema del gozo. Todo esto hay que tener fe para poderlo creer. Claro. Hay gente que se santifica solo en Semana Santa. ¿Te ve? Hasta la gente que nunca ha pisado una iglesia va a una iglesia. O sea que Cristo Y la salvación también se ejecuta. va a tener que venir en Semana Santa para que Claro. mucha gente... Pero fíjense que no es solo la Semana Santa, es una vida a plenitud con Dios. Es una vida dentro de la salvación de Dios, dentro de la salvación de Jesús, dentro de la salvación del Espíritu Santo. Estar allí bajo la cobertura de Dios, porque eso es lo único que nosotros nos va a librar de la condenación eterna. Y disfrutar también los beneficios de la salvación. Claro. Porque el que tiene la salvación tiene total seguridad. El que tiene a Cristo en el corazón, el que sabe a dónde va, tiene total confianza de enfrentar este mundo con esperanza, de saber de que Claro. este mundo no es todo. Está la vida eterna esperándome y en esa vida eterna te está esperando Cristo. Entonces pareciera que la gente no va a creer o no cree que haya No, vida no creen. eterna, no cree en No Dios, lo no cree en la creen. salvación. Pero la Biblia es real. Y si la Biblia lo dice, uno lo cree y O- trabaja en eso. O no tanto que no lo crean, porque ellos lo creen, pero lo creen como un cuento, pastor, como una fábula, como algo que pudiese pasar, como... Porque la gente te dice esto, es que nadie ha regresado de la muerte, nadie Claro. sabe qué hay allá. Pero esto- Pero es real, la Biblia lo dice. Por eso es que esto es de fe, esto es de fe. O sea, que si nos estás escuchando también y quieres ser parte de la familia de Cristo y quieres limpiar tus pecados en las aguas del perdón a través de la sangre de Cristo, yo te invito también a que te acerques, busques a una iglesia, aceptes a Cristo como tu único y suficiente Salvador, leas la Biblia y empieces a reconectarte. Reconcíliate con Dios, Así porque es. hay una vida más allá y en esa vida tú puedes escoger o la vida eterna o la condenación eterna. Así que yo te animo a que tú puedas cada día más poder acercarte a Dios y vivir para Él y siempre. No digo que no vas a pecar, Claro. todos pecamos, siempre vamos a fallar, pero lo importante es saber en reconocer, limpiarse y vivir para Cristo. Amén, Pastora Yosmar. Así es, y no hay nada más hermoso y más satisfactorio y más reconfortante sentirse perdonado. Eso es lo más maravilloso que hay. Mire, cuando usted pide perdón y usted siente que ha sido perdonado, esa es la sensación, yo creo que eso es el clímax más hermoso de una persona. Así es. Bueno, si ahora hemos llegado al final de Vida Nueva Podcast, gracias por estar conectado. Suscríbase, active la campana de notificaciones, bueno, y muy pendiente a nuestros materiales que subimos toda la semana. Dios le bendiga.